El test de marcha de 6 minutos es una prueba individual, su máxima práctica objetiva y continua, que solo requiere de 30 metros para caminar con un equipamiento y tecnología limitada, y en el aspecto hospitalario se utiliza un pasillo. Esta prueba mide la distancia máxima que puede caminar un paciente en el tiempo de 6 minutos. Esta prueba se realiza para medir la capacidad aeróbica y la tolerancia al esfuerzo en condiciones similares a las actividades diarias de cada persona, ya que implementa 3 sistemas: el sistema musculoesquelético, el sistema cardiorrespiratorio y el sistema endocrino o metabólico. El objetivo principal del test de marcha de 6 minutos es evaluar la distancia recorrida de un individuo durante 6 minutos en un terreno plano, para así medir su capacidad física y su respuesta al ejercicio. Este test evalúa la distancia recorrida por un usuario en un terreno plano durante 6 minutos, además de evaluar variables fisiológicas como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la sensación subjetiva de falta de aire a través de la escala de Borg y la saturación de oxígeno. Además, también evalúa la respuesta de los sistemas que participan durante el ejercicio, como el sistema cardiorrespiratorio, las unidades neuromusculares y el metabolismo muscular. Un cronómetro, conos para marcar los puntos de retorno, una silla, una planilla para ir registrando los datos del paciente, un medidor de presión arterial y un monitor de frecuencia cardíaca. Bueno, el paciente debe venir con ropa cómoda y zapatos cómodos. Si utiliza bastón o cualquier ayuda técnica, debe ser utilizada durante el test. No se interrumpe la toma de medicamentos habitual. Debe consumir comida liviana 2 horas antes de la realización del test y no debe realizar ejercicios de alta intensidad 2 horas antes de realizar el test. Dolor de pecho sospechoso de angina, descoordinación, mareos, dolor, calambres, fatiga extrema en las piernas, palidez facial, inestabilidad en la marcha, diaforesis. Los evaluadores deben estar entrenados para reconocer este tipo de síntomas. Al detener la prueba por una de estas razones, el paciente se debe sentar o acostar en supino y tomar signos vitales de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Bueno, en esta parte hablaremos sobre la metodología del test de marcha de 6 minutos, en donde primero el paciente debe descansar 10 minutos sentado cerca del punto de partida y no haber hecho calentamiento previo. Durante ese tiempo vamos a registrar los parámetros basales, que son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión arterial y la percepción del esfuerzo según la escala de Borg. Luego, posicionaremos al paciente en la pista y le daremos la siguiente instrucción, que el objetivo de este test es caminar lo más lejos posible durante 6 minutos, deberá caminar ida y vuelta alrededor de este pasillo y girar rápidamente alrededor de los conos. Puede disminuir la velocidad o detenerse si así lo encuentra necesario, pero debe retomar la marcha lo antes posible. Recuerde que no debe trotar ni correr. Una vez listo esto, el evaluador debe dar el ejemplo del recorrido alrededor de los conos, resolver dudas que tenga el paciente. Luego, iniciado el test, el evaluador debe ir detrás del paciente sin sobrepasarlo y darle el tiempo restante que queda y darle frases de apoyo, tales como al minuto que lo va haciendo excelente, que le quedan 4, al minuto 3 que ya va por la mitad y que lo está haciendo increíble, y al minuto 5 que está todo bien y queda solamente 1 minuto. Luego hay que registrar una marca por cada vuelta o distancia completada. También se deben registrar la duración de las detenciones. Si el paciente se detiene, debe haber una silla cerca y se le debe repetir cada 15 segundos que debe retomar la marcha. También se debe monitorear al paciente por síntomas indeseables y monitorearlo si es que debe permanecer sentado o finalmente detener la prueba. Para mejorar la fiabilidad y la reproducibilidad de este test, se recomienda hacer la prueba 2 veces, ya que la primera puede verse influenciada por el efecto del aprendizaje. También se debe monitorear al paciente por síntomas indeseables, ya que estás preparado para dejarlo sentado o finalmente detener la prueba. Recordar que no se debe apurar ni presionar al paciente y se le debe informar 15 segundos antes de que finalice la prueba que ya está por terminar. Bueno, al completar los 6 minutos, dígale al paciente que pare y que se quede donde está para poder registrar la distancia total recorrida. Después, el paciente debe caminar lentamente para volver a la calma y se registrarán nuevamente los parámetros fisiológicos ya antes mencionados.
Finalmente, el paciente debe permanecer 15 minutos en el área clínica para evitar mareos o caídas posterior al test. También hay que felicitarlo por su esfuerzo. A continuación, le mostraré los criterios de interrupción del test. Cabe recalcar que estos evaluadores deben estar preparados para reconocer estos síntomas y prestar la ayuda necesaria. Si el paciente presenta alguno de estos signos, se debe tener la prueba inmediatamente, sentarlo o acostarlo, dependiendo de la gravedad, evaluar riesgo de síncope, registrar los parámetros de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial y una evaluación médica. Posteriormente, administrar el oxígeno si es requerido. Para la interpretación se escoge la mejor de las dos pruebas, es decir, en la que recorrió mayor distancia, y en caso de repetirlo se debe realizar en el mismo horario para minimizar las variaciones externas. A continuación les mostraré la tabla de clasificación según el nivel alcanzado en cada test y también las ecuaciones de referencia para deducir el recorrido en el test de marcha 6 minutos. Se presenta una paciente de 68 años con una estatura de 160 centímetros y un peso de 65 kilos. Antes de iniciar el test se le toman los parámetros fisiológicos basales como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno. Luego se le da la indicación. El objetivo del test es caminar lo más lejos posible durante 6 minutos. Usted tendrá que caminar ida y vuelta en este pasillo. Puede disminuir la velocidad de la marcha, detenerse y descansar si es necesario, pero debe volver a caminar lo antes posible. Recuerde que no debe correr ni trotar, solo caminar. Aplicando la ecuación de referencia para mujeres, la distancia teórica esperada corresponde a un 462,8 metros. La ejecución del test, la paciente recorrió 510 metros, es decir, un 110% de lo esperado. Al finalizar, se le vuelven a registrar todos los signos vitales y la escala de Borg. La paciente refirió disnea moderada con valor 3. Según la clasificación del test de marcha 6 minutos, se ubica en un nivel C, considerado bueno, lo que refleja una capacidad funcional adecuada para su edad. Bueno, y ese sería todo el tutorial para aplicar un buen test de marcha de 6 minutos.